era más cómodo, era más fácil. La conversión es de todos los días. La conversión es una búsqueda sincera de Cristo y de su reino. La conversión significa ponernos en el seguimiento de Jesús. Entonces, escuchar es algo verdaderamente importante, es algo grande. Es el principio de un camino cristiano nuevo con Jesús. En la iglesia, es decir, un camino que vamos compartiendo con otros, no vamos solos. Hoy en día somos muy individualistas y no nos gusta muchas veces hablar de comunidad y de comunión. Hay muchas personas que piensan que ser cristiano significa simplemente Dios y yo, nada más. No, es Dios, tú, la comunidad, la iglesia. No se te olvide, no solamente es amar a Dios, es amar al prójimo, es amarnos amar al prójimo como a ti mismo. Y por lo tanto vamos compartiendo un camino de fe en el que vamos creciendo, en la medida en que nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Entonces, la conversión nos lleva a iniciar un camino de vida cristiana que luego nuestros obispos allá en Aparecida también nos dijeron, pues ese camino de fe que nosotros llamamos discipulado, ser discípulos de Jesucristo, se alimenta con la catequesis y con la vida sacramental. ¿Sí? Con la catequesis. Oiga, pero yo hace ya muchísimos años que hice mi primera comunión. No, pero la catequesis no solamente es para los niños, es para todos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo el mundo necesitamos catequesis, porque catequesis es conocer más nuestra fe. Y nunca podemos decir que ya conocemos nuestra fe tanto que ya no necesitamos más. Necesitamos comprender nuestra fe, conocerla para poder vivirla. Y la vida sacramental, ¿de dónde hemos de sacar la fortaleza y la vida necesaria para poder ser buenos cristianos? De los sacramentos. Yo soy cristiano y a mí me gusta mucho eso de la oración y de la escuela de Biblia, pero eso de confesarse, a mí no me gusta confesarme, pues fíjate que no es de gusto, aunque también se experimenta un gozo y una alegría cuando te confiesas, cuando experimentas el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que me da miedo, esto no es de valor, esto es de fe. Si tienes fe, reconoces que necesitas el sacramento. No se puede ser cristiano sin vida sacramental, sin práctica sacramental. Es que a mí me gusta mucho ayudar al prójimo, pero eso de la misa, no. Pues fíjate que sin misa tampoco. No puedes ser cristiano de verdad. Y en la Santa Misa tenemos también un encuentro con la palabra de Dios que nos lleva hacia el sacramento. El pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, son inseparables. También debemos decir que en algunos ambientes de nuestra iglesia, de nuestro cristianismo, también podemos tener la tentación contraria. Misa sí, pero la palabra de Dios, eso es muy complicado. ¿No se han fijado ustedes que hay muchas personas que sistemáticamente llegan tarde a misa? Así como que llegan cuando ya pasaron las lecturas de la palabra de Dios. Y una pregunta que siempre nos hacen a los padres cuando van a confesarse de esas cosas, bueno, cuando se acuerdan de decir esas cosas, dicen, Padre, ¿y si llego después del Evangelio, me vale la misa? Pues sí te vale gorro, te vale sombrilla, no te importa, porque la misa es completa, no es darle pedazos de misa a Dios nuestro Señor. Toda la Santa Misa está bien articulada de manera que el encuentro con Jesucristo sea profundo y vivo, ponernos en su presencia, reconocer la misericordia de Dios al momento de que decimos el yo confieso, cantarle la gloria del Señor en la Santa Misa dominical, disponernos a escuchar la palabra de Dios, escuchar con el corazón. Y puede haber muchas interferencias para esa escucha, aparte de las interferencias interiores que nosotros traemos.
Que a veces estás en misa y estás pensando en que vas a ir al mercado y vas a ir a comprar y vas a traer y vas a llevar y al rato vas a ir con los niños a quién sabe dónde. Estamos, pero no estamos en la Santa Misa. También a veces nuestros micrófonos no nos ayudan. Las hojitas dominicales, no sé si por acá también acostumbren esto, las hojitas dominicales son una ayuda, pero también son una trampa. Porque ahora resulta que todo mundo lee, escucha. Ah, sí, pero es que el lector lee bien feo. Y además el micrófono se oye todo así distorsionado como los vendedores de naranjas ahí que pasan con los micrófonos esos que no se entiende nada. Bueno, pues bueno, hay que ver también los medios que tenemos para que la palabra de Dios pueda llegar clarita al oído y a través del oído al corazón. Luego, allá donde se acostumbran estas hojitas dominicales, luego las vemos ahí en los templos tiradas en el suelo, o se las dan a los niños para que se entretengan durante la misa, y es un ruidazo ahí aquello de hojas de la Santa Misa Dominical. Las interferencias más grandes que traemos nosotros dentro del corazón, cuando esos ruidos internos no nos dejan escuchar la palabra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan de aquella semilla que cae entre espinos? Sí, la plantita empieza a crecer, pero la ahogan las espinas. Y cuando Jesús explica la parábola dice, esos son los que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida hacen que la semilla se quede sin dar fruto. Sí, hoy vivimos muy estresados y muy angustiados. Muchas cosas nos preocupan, preocupaciones muy legítimas, preocupaciones de la familia, preocupaciones económicas, preocupaciones de salud, tantas cosas que también nos interfieren y no nos dejan escuchar con claridad la palabra de Dios. Pero aún en medio de todos esos ruidos, tenemos que sintonizarnos bien con la palabra de Dios. Porque si escuchamos de corazón la palabra de Dios, también todos esos problemas encontrarán su lugar. Conste, Jesús no le dijo a sus discípulos que no iban a tener problemas. Ustedes pueden buscar en los evangelios y háganse ese reto, a ver si encuentran un lugar donde Jesús le haya dicho a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo no va a tener problemas nunca en su vida. Jesús no era mentiroso, no le dijo eso a sus discípulos, no les prometió una vida así muy campechana, muy tranquila, como de que vas a poder vivir a gusto, no. ¿Qué nos va a tocar?, le preguntó Pedro una vez a Jesús. ¿Qué nos va a tocar? Pues les va a tocar, sí, muchas cosas buenas, pero también les va a tocar cárceles y persecuciones. Y al final, la vida eterna, al que persevere, al que se mantenga firme en ese combate constante del seguimiento de Jesús. Entonces, escuchar la palabra de Dios es algo que se hace desde dentro. Y solamente cuando hemos escuchado así la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios empieza a llenar nuestra vida, toda nuestra vida, es entonces cuando podemos ser también misioneros, cuando podemos compartir la experiencia de la escucha de la palabra de Dios. Si nosotros solamente hemos oído hablar de Dios así como de lejecitos, pues no nos comprometemos a ser evangelizadores y misioneros. No nos comprometemos en esta nueva evangelización de la que también nos está insistiendo la Iglesia. Nuestros pastores hoy en día nos están hablando de la nueva evangelización. De eso se acaba de tratar el sínodo, que fue en octubre del año pasado. ¿Sí? Nuestro obispo en ese tiempo, Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, participó allí en ese sínodo de la nueva evangelización. ¿Y de qué se trata la nueva evangelización? Es el mismo evangelio de Jesucristo, es la misma buena nueva de la palabra de Dios, pero que tenemos que llevarla ahora en unas circunstancias diferentes, unas circunstancias que van cambiando. El mundo no es el mismo hoy que hace 100 años, y no es el mismo que hace 2000 años. Cuando Jesús, antes de subir al cielo, le deja a sus discípulos esa misión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hagan discípulos, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado.
yo estoy con ustedes. Fíjense, no nomás los mando así como vayan y hagan, no, yo voy a estar con ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato misionero. Y San Lucas, bueno, así nos lo cuenta San Mateo. San Lucas en su Evangelio y al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Jesús empezó a subir al cielo. Y los discípulos, ¿qué sentirían en ese momento cuando empezaron a ver a Jesús subir al cielo? Yo pienso, ahí no se nos dice, pero yo pienso que los discípulos empezaron a sentir muchas cosas. Miedo. Jesús ya no va a estar aquí con nosotros como estos días, estos 40 días de la resurrección, que lo hemos visto, que hemos compartido con Él, hemos comido con Él. Ya no va a estar así. Nosotros lo abandonamos, lo vimos crucificado, supimos que lo sepultaron, pero ahora nos volvimos a alegrar de verlo resucitado, pero ya se va. Miedo, soledad, sentirse huérfanos, nos está dejando. Pero Jesús les había dicho, no me voy para abandonarlos. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, de una manera nueva, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, vivo en medio de la comunidad cristiana. Yo estaré con ustedes. Pero ellos se sienten así, tristes, se sienten ahora sí como ovejas sin pastor. Oye, ¿y qué dijo? Que tenemos que ir por todo el mundo a llevar la buena nueva del Evangelio. Pero si somos 11 pelagatos nada más, porque uno traicionó, quedaban 11, y de esos 11, otro lo negó, y todos se dispersaron. El único que estaba al pie de la cruz era el discípulo amado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? El mundo, y ellos no tenían aviones, y no tenían internet, y no tenían tantos medios que ahora tenemos. Nosotros ahora nosotros directamente no, porque no somos astronautas, pero nosotros podemos ya tener una visión completa de nuestro mundo, cómo es nuestro mundo. Ellos, en aquel momento, pensar en hasta dónde vamos a tener que ir a llevar la palabra del Evangelio. Ellos podrían haberse sentido, pues, faltos de recursos, inadecuados para poder cumplir esa misión. Y no quieren perder de vista a Jesús hasta que una nube los cubre de su vista. 2 enviados de Dios, 2 ángeles mensajeros les dicen: hombres de Galilea, ¿qué están haciendo aquí mirando al cielo? ¿Qué están bobeando allá arriba al cielo? Podemos decir de esa manera, más coloquial. ¿Qué hacen mirando al cielo? Este Jesús a quien ustedes han visto subir al cielo, vendrá de nuevo. O sea, no hay tiempo que perder. No tienen tiempo que perder diciendo, ¿y si nos van a hacer caso? ¿Y cómo le vamos a hacer para hablar en las lenguas de aquellos pueblos? ¿Y de qué nos vamos a mantener nosotros? ¿De qué vamos a comer cuando vayamos a tierras lejanas a llevar la palabra de Dios? ¿Y cómo le vamos a hacer para, antes de empezar a preguntarte todo esto, haz un acto de fe y confía en Jesús, que te va a ayudar a llevar esa palabra de Dios? En Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los hace hablar todas las lenguas, para que la palabra del Evangelio, la palabra de Jesucristo, fuera comprendida y escuchada por todos aquellos visitantes que estaban en Jerusalén, que dijeron: ¿cómo es posible que nosotros les oigamos hablar de la palabra de Dios en nuestras propias lenguas? Porque es el Espíritu el que habla, es el Espíritu el que impulsa la misión de la iglesia. Es ese ardor de los discípulos de Maús, que no se pudieron quedar callados. Ellos se iban a quedar ya a pasar la noche allí en la posada, para seguir al día siguiente su camino hacia su casa de regreso, tristes y decepcionados. ¿Y qué hacen en ese momento? Cuando reconocen a Jesús en la Eucaristía, se ponen en camino de regreso a Jerusalén, van a encontrar a los otros apóstoles y les dicen: hemos visto al Señor. Así también tendríamos que ser nosotros. Después de haber sentido arder nuestro corazón,
Después de haber sentido esa vida y esa alegría del encuentro con Jesucristo, nosotros también poder decir, hemos visto al Señor y no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callado. Tengo que ir a compartir esa alegría con los de mi familia, con los de mi comunidad, con los de mi parroquia, también con la gente que no cree, también con la gente que no va al templo, también con la gente que no va al templo pero que anda en eso de las redes sociales, del internet. Allí también, si el Espíritu Santo hizo que los discípulos hablaran en aquel tiempo en las lenguas de todos esos pueblos, ahora también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para hablar los nuevos lenguajes que hoy habla la gente. Evangelizar a través del internet y de Facebook y de todas esas cosas que manejan los jóvenes y los no tan jóvenes también, que no van a abrir el Evangelio, pero que pueden ver un mensaje del Evangelio allí en un tuit, como dicen ahora en eso de las redes sociales. La manera como ahora tenemos que llevar la alegría de la fe en un mundo que aparentemente está perdiendo la fe. Y allí no nos escapamos nosotros. Aquí también vemos esto, una falta de fe, una falta de compromiso. Por una parte, unos que decimos que creemos, pero que no vivimos nuestra fe y que somos antitestimonio. Y otros que andan buscando a tientas su fe, pero que no logran encontrarla. Allí es donde el cristiano tiene que aprender a ser sal de la tierra y luz del mundo. Una luz que brilla, una luz que refleja la luz de Cristo para que otros lo puedan encontrar. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Termino simplemente con un otro ejemplo de estos días. Hace unos días celebramos también la fiesta de los santos mártires coreanos. Los que asisten a misa todos los días a lo mejor escucharon eso. Unos nombres muy raros, Pablo Chong, así como de esos nombres de por allá. Corea está al otro lado del mundo, allá poquito arribita de China. Allí entraron primero unos misioneros, iban sacerdotes también, evangelizaron, bautizaron a algunas personas, pero luego hubo una persecución terrible y todos los misioneros fueron expulsados del país. Los que no fueron martirizados los expulsaron. Durante 100 años la comunidad cristiana en Corea sobrevivió. ¿Cómo? Con sus fieles laicos. No tenían sacerdotes. Habían aprendido lo básico de la fe. Habían aprendido que el bautismo era necesario. Rezaban, hablaban de Jesús, pero no tenían sacerdotes porque no podían entrar a aquellas tierras. 100 años sobrevivió la fe cristiana en ese lugar, solamente en base al testimonio y al trabajo apostólico de los fieles laicos. Cuando los sacerdotes y misioneros pudieron volver a entrar 100 años después, ellos pensaban que iban a encontrar un pueblo que nunca había oído hablar de Jesús. ¿Y cuál sería su sorpresa al encontrar? No, aquí hay una comunidad cristiana, aquí hay gente bautizada. Sabemos que el bautismo administrado también por un laico también vale, ¿sí? Sobre todo en esas circunstancias extraordinarias que no había sacerdotes. Aquí hay cristianos, aquí hay gente que lee el Evangelio, aquí hay gente que reza, aquí hay gente que vive su fe en comunidad. Bueno, pues hoy necesitamos eso. En la iglesia, hoy más que nunca, necesitamos fieles laicos que tengan esa alegría, ese fuego en su corazón de la palabra de Dios, para que podamos evangelizar nuevamente nuestras comunidades, para que podamos volver a hacer que muchas personas sientan arder su corazón escuchando la palabra de Dios. Pues a esto es el compromiso al que nos invita este documento, es el compromiso al que nos invita el Evangelio y la misión. El celebrar esta jornada debe ser, pues, para todos ustedes que han aceptado esta invitación, pues un momento de gracia, un momento de reunirse a tener este encuentro con Jesucristo, y al mismo tiempo un compromiso de llevar a sus familias y a sus comunidades
esta experiencia de la palabra de Dios, porque hoy más que nunca se debe evangelizar con el ejemplo. Si otros los ven a ustedes que han encontrado a Jesucristo y que Jesucristo les ha cambiado la vida, es de ahí donde surgirá también la inquietud, como la de esa señora que les platicaba. Es que allá encontré a Jesucristo, porque allá me recibieron bien, porque allá me ayudaron a conocer a Jesús a través de la Biblia. Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí. Esa es también nuestra misión, conocer cada vez más a Jesucristo, que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Es más, Él es camino, verdad y vida. Muchas gracias. Venimos algunos integrantes del equipo diocesano de la animación bíblica, la hermana Chuyita, que está por ahí atrás, Noemí, Lalo. Venimos hoy para estar junto con ustedes y vivir esta jornada bíblica. A sus órdenes estoy aquí también para apoyarlos y participar junto con ustedes. Este mes, pues, saben ustedes que es un mes muy importante para nosotros cristianos católicos, el mes de la Biblia, y estos encuentros, pues, son lo que deben darnos impulso para siempre, podríamos decir constantemente, pues, acudir a la palabra de Dios, ya sea conociéndola a través de cursos, ya sea acudiendo a algún grupo de reflexión, de círculos, etcétera. Y son momentos, pues, en que nos encontramos y compartimos con los demás lo que la palabra divina nos da, y son momentos también en que profundizamos más también la palabra de Dios, ¿va? Ahorita les acaba de hablar el padre Luis Antonio Valderas, después vendrá el padre Cirilo, ¿va? Que son el padre Carlos, que sacerdotes, pues, que con profundidad, pues, nos estarán hablando, pues, de la Sagrada Escritura también. Y bueno, pues aquí estamos a su disposición, ¿eh? Gracias. Vamos a jugar un partidito de fútbol aquí donde estamos, ¿sí? Ahí los chiquitines son como que ellos, vamos a necesitar a alguien que les ayude allá a un lado, porque ahí les van a meter muchos goles. A ver aquí, cambien, ¿por qué no? Échale acá, échale acá. ¡Esta es la baja de la silla! A ver si la esa. ¡Portero!
cuando nos ha iluminado seguramente viene una transformación. Por eso le pedimos también al Espíritu Santo. Con tu Espíritu, transfórmame, transfórmame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, lléname, Señor. La exposición que pusimos de la Expo Biblia, parece que todo está así muy junto, así como muy, como diríamos, todo, como se dice comúnmente, todo apilado, pero no. Miren, principalmente vamos a decir que lo que tenemos ahí expuesto en la Expo Biblia es muy sencillo, pero nos ayuda a varias cosas. Tenemos primero empezando, si ustedes están de frente, empezando de mano izquierda, tenemos primero una pequeña exposición de textos bíblicos en las lenguas originales. ¿Ustedes saben en qué lengua se escribió la Biblia? ¿Mande? Latín y griego, ¿qué más? Arameo, ¿qué más? ¿Hace falta una? Hebreo. Ahí tenemos una exposición muy sencilla. Están dos textos del Antiguo Testamento, con el texto primero original en hebreo y luego está ahí la traducción, y también tenemos un Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Dios quiso elegir, les digo, si ya lo han visto, si no después va a haber ese momento de verlo más de cerca. Dios quiso pues inspirar la Biblia, o que la Biblia se escribiera en estas lenguas que para nosotros son medio raras, ¿verdad? En la lengua hebrea. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con algunos pasajes en la lengua aramea. ¿Cuál era la lengua que hablaba Jesús? El arameo, ¿verdad? Son dos lenguas muy parecidas, el hebreo y el arameo, muy parecidas incluso en que se usan las mismas consonantes, las mismas vocales, solamente que varía obviamente lo que es un poco la gramática, la forma de estructurar las palabras. Hay palabras muy semejantes entre una lengua y otra. En el Antiguo Testamento se escribió todo se escribió en hebreo. Ya después, cuando el arameo entró, ya pocos siglos antes de Cristo, cuando el arameo entró como lengua hablada, fue entonces también cuando los libros de la Biblia se escribieron algunos capítulos en la lengua aramea, como el libro de Daniel, el libro de Esdras, y algunos pasajes muy como diría, esporádicos, como en Jeremías, incluso en el Génesis también hay por ahí un pedacito de un versículo que está en la siguiente sección, también sencilla, en relación al templo de Jerusalén. Ahí tratamos de poner una proyección de lo que era el templo de Jerusalén, nomás que por la luz ahorita no se alcanza a distinguir muy bien la imagen. Esperemos que lo puedan ver después. Pusimos una sencilla sección del templo de Jerusalén. ¿Y por qué del templo de Jerusalén? Bueno, porque el centro de la vida religiosa judía pues era el imponente templo de Jerusalén en tiempos de Jesús.